Muy bien, David, comencemos. Claro, claro. Pues si quieres tú me vas comentando, me das un tema y pues vamos ahí Sí, platicando. sí, sí. Sí, bueno, nos interesa, a tu juicio, cuáles han sido en los últimos años los cambios institucionales y en las leyes electorales que ha sufrido la región. ¿Cómo está ese tema, digamos? Si requiere modificaciones o pensás que la región va va tomando una dirección que es correcta, teniendo en cuenta, correcta me refiero para una democracia y un Estado de Derecho, ¿no? O bien hay que hacer modificaciones. Eso sería la primera pregunta, ¿no? Claro, claro. Bueno, bueno, ciertamente desde el nivel personal creo que sí, pero un poco preocupante, ¿no? La ruta que hemos decidido tomar como América Latina, ciertamente. Considero que es un poco riesgoso, ¿no? El giro que hemos dado todos hacia la izquierda, mejor dicho, confirmando en Guatemala también el giro que dimos recientemente, confirmando los dos candidatos de segunda vuelta tirados a la izquierda. Entonces, creo que en parte es preocupante, ¿no? Pero también creo o considero que es una demanda social, ¿no? Es una demanda ciudadana de que se han descuidado en muchos sectores, en muchos aspectos, algunas cuestiones con derechos humanos, algunas libertades creo que han sido limitadas. Entonces, al final es una demanda social que exista de alguna forma, una reciprocidad hacia la ciudadanía desde los estados, ¿no? De los gobiernos. Entonces, creo que es por eso que tenemos tanta tendencia, ¿no? De izquierda en América Latina, porque la ciudadanía está un poco agotada, ¿no? Fatigada quizás de ciertas regulaciones un poco estrictas. Entonces, es una forma de pues, hacer ver este cambio que está y nos interesa, ¿no? Como a nivel social, esa evolución es pues que nuestros gobiernos están cambiando de dirección. Y creo que, aunque es un giro riesgoso, puede que sea a largo plazo muy enriquecedor, porque ciertamente pues es una situación experimental, vamos a decirlo así, ¿no? Estamos experimentando con unas nuevas corrientes, nuevas ideas, nuevas formas de trabajar y de redistribuir los tributos, ¿no? Pero que no está saliendo del todo bien, eso sí he de decir, no está saliendo del todo bien porque todos los casos que han ido ganando, pues los estados de izquierda como tal, la gran mayoría ha fracasado, está fracasando, entonces creo que ese cambio, ese giro, esa frescura que se sentía quizás de manera aspiracional, creo que está pues explotándonos así que en la cara a todos los ciudadanos, porque pues como pudimos ver en Chile, ¿no? Ahorita estamos viéndolo a la inmediatez en Colombia, ¿no? Que pues todo el país estaba decidido por una nueva propuesta, lo hicieron y las cosas no están saliendo como parecía, ¿no? En Honduras lo mismo, también en Brasil, no estamos viendo lo que va a pasar en Argentina, ¿no? Ellos sí están pagando el costo económico de ciertas políticas durante mucho tiempo. Entonces, justo ahora, bueno, en Europa vamos viendo cómo nuevamente están redirigiéndose un poco a lo conservador, a la derecha, porque ya creo que por experiencia propia aprendieron la lección, ¿no? Que quizás esos giros tan bruscos tienen un costo social, económico bastante grande, democrático también. Entonces, y lo que también pues es de reprochable de cierta corriente ideológica es que no tiene usualmente la capacidad de recurso humano para ocupar como tal el Estado, ¿no? Porque cuando sí la tiene, lo que pasa es lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Entonces sí tienen la capacidad de recurso humano de ocuparlo por completo y lo que sucede es que pues entonces ya no hay, igual se vuelven damos los mismos pasos que veníamos dando, ¿no? No hay libertades, no hay crecimiento, no hay oportunidades y pues entonces nos toca migrar o buscar otras cuestiones, ¿no? O el levantamiento en armas, ¿no? Que por lo menos no ha sucedido hasta el momento, pero yo estoy seguro o considero que no estamos lejos y que en un país se duene algún enfrentamiento civil interno, porque las presiones creo que son demasiadas, ¿no? Y la ciudadanía llega al límite y pues ya nos obliga, digamos, como ciudadanos a ese estallido social que hace poco, pues en Chile lo vimos, ¿no? Que no fue del todo violento, vamos a decirlo así, pero pues ya es una alerta bastante grande, ¿no? La tendencia de la izquierda que vos decís y que vos mismo decís que motivó, era una tendencia aspiracional de las Es mayorías. correcto. Eh,
Y hablas de riesgos. ¿Y cuáles te parece que pueden ser los riesgos más grandes? Considero que los riesgos más grandes es ciertamente la inexperiencia política de muchas corrientes nuevas que están ocupando los estados y no hay la suficiente experiencia para administrar los recursos, no tienen la capacidad técnica, por así decirlo, de hacer esos giros, esas nuevas, implementar esas nuevas políticas que sean o den frutos positivos, ¿no? Lo que intentan es probar y a ver cómo sale, ¿no? Siento yo que es mucho improvisación. Justo yo escribí un artículo y hice también material gráfico en una red social sobre Boric, ¿no? Que creo que es un gobierno improvisado, ganó literal de sorpresa. Entonces es un gobierno sin capacidad de recurso humano, sin capital político, que tiene que improvisar durante su gobierno. Entonces, cuando improvisa las cosas salen mal. O sea, esto es casi siempre, casi 100% garantizado el fracaso. Entonces, creo que en Guatemala estamos muy cerca de eso también. Entonces, que me preocupa un poco, la verdad. Cuando ya improvisamos, las cosas usualmente no suelen salir bien, donde no hay datos, donde no hay estudios, donde no hay investigación, las cosas no salen del todo bien. Es raro que las cosas salgan muy bien y usualmente son golpes de suerte, ¿no? Y por un golpe de suerte, pues no vamos a justificar un gobierno de fracasos, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los riesgos no económicos también, creo que son muy latentes. Argentina podemos ver que vienen picadas economía, están a una mala palabra, a un político de dolarizarse, de ceder su soberanía económica. Entonces, considero yo que estamos todos por esa ruta, ¿no? Hay países con ciertas peculiaridades como Guatemala, también Colombia, que tienen un sector privado aglomerado y bastante fuerte y capaz políticamente de pues tomar decisiones e influir en la ciudadanía, pero hay países que están muy debilitados en ese sector como Honduras, eh, en Nicaragua también, ¿no? Por ejemplo, o Ecuador, que le está sucediendo, ¿no? Que ahí es al contrario, ¿no? Entonces, el que tiene el capital y el poder político es la izquierda y la derecha es la que está perdiendo un poquito la batalla en esta cuestión de la gobernabilidad, considero. Que ahí es el único país que creo que es a la inversa el procedimiento, ¿verdad? En todos los demás creo que es bastante claro que las decisiones que se están tomando son improvisadas y están fracasando. Por eso es que estamos teniendo los resultados que tenemos, ¿no? Mucho estallido social, mucha manifestación, mucha demanda, que al final también como era aspiracional, ¿no? La intención era que donde la siguiente semana yo pues ya hubiera trabajo, ya hubiera estudio, ya hubiera miles de oportunidades de igualdades y esa aspiración no nos hizo ver que pues es un proceso lento también de progresivo de avance en derechos humanos y cuestiones similares y no es que mañana pues ya vamos a tener todos riqueza, ¿no? Es un proceso de bastante tiempo que ocupa mucho espacio en nuestra temporalidad de vida y es algo que no evaluamos socialmente, no somos conscientes quizás del costo, ¿no? De ese tipo de giros tan bruscos como ahorita en Guatemala, eh, que pues ahí sí que vamos a ir viendo, ¿no? Cómo va resultando, pero creo que la inexperiencia se ha hecho ver muy latente, ¿no? La falta de capital, de recurso político y la capacidad técnica, ¿no? De enfrentar situaciones de crisis, porque no voy a decir que todos los países o gobiernos anteriores han sido mejores, sino que han tenido mejor respuesta ante las crisis como otras pandemias, otro tipo de cuestiones infecciosas, económicas, desastres naturales. Han sido diferentes respuestas porque tienen capacidad técnica, que es lo que hace falta mucho, creo yo, en esta corriente, ¿no? Esta corriente ideológica. ¿Qué te parece que las élites económicas, políticas, dirigenciales en general tienen para ofrecer a la región en materia de democracia, Estado de Derecho, derechos humanos? Yo considero que creo que hay varios como tanques de pensamiento que ya están funcionando, mejor dicho, creo que ya hay ciertas ideas que se están trabajando y creo que esa es la forma correcta, ¿no? Un poco más lento, progresivo, pero con capital, recurso humano, bien entrenado, bien capacitado, que sepa cuáles son las decisiones que tomar en un momento de crisis y también que ideológicamente estén definidos, ¿no? Que creo que ahorita eso ha sido también un poco la confusión, ¿no? La juventud un poco confusa y pues parece más apropiado cierta corriente, pero porque no tenemos todo el contexto, ¿no? Entonces al tener el contexto quizás ya es la decisión acertada la que tomemos y el promover esos espacios donde se dialoguen un poquito más abierto del mercado, de algunas libertades que es importante promover, pueda que vayamos gestando nuevos líderes conservadores, vamos a decirlo así, o un poquito liberales, eh, para que esta ideología pues nuevamente vuelva a liderar algunos espacios políticos. Pero considero que la forma en la que se está trabajando un poco despacio
Creo que ahora es a la inversa, ¿no? Vino a la izquierda trabajando mucho tiempo las bases y ahora pues tiene el poder, recurso humano de poder ocupar los lugares que está ocupando. Entonces ahora creo que ya aprendimos una lección de ellos también, ¿no? Es un trabajo de largo plazo que no es que mañana vayan a cambiar las cosas también, sino que hay que invertir en formar y gestar una nueva generación de políticos ideológicos que promuevan estas ideas, creo yo. Porque también si improvisamos, lo que va a suceder es lo que está pasando en Ecuador, ¿no? O sea, ese es el, como le decía, el caso contrario. O sea, el candidato ganó con todo el apoyo de la juventud y lo que sucedió fue lo mismo, ¿no? Le explotó en las manos porque la inexperiencia, la capacidad técnica es importante construir las bases, ¿no? No, no, no es de que gane y pues cambiamos todo, ¿no? Hay que tener una base sólida para que las cosas sí cambien de manera progresiva y asertiva, vamos a decirlo, ¿no? ¿Cómo ves los partidos políticos en este proceso, digamos? ¿En el proceso de Guatemala o el proceso en general ATAM? De Guatemala y en general, ¿no? Por ahí hay como una generalidad que se puede hablar de la región, ¿no? Claro. Bueno, creo que sí, muchos se han soportado en muchos aspectos ya hace mucho tiempo, ya lo sabemos, ¿no? Pero es de cajón también de los políticos el populismo, ¿no? Pero creo que ahorita sí esa es la base fundamental, ya no es la cuestión argumentativa, ya no es como tal defender principios concretos, ya no es como tal algo específico que estén buscando algunos candidatos, sino únicamente el ocupar el cargo, ¿no? Entonces creo que esa es una debilidad bien grande que se ha reflejado en muchísimos países donde la intención es ocupar el cargo y no de verdad representar algún ideal o representar por lo menos algún grupo, alguna minoría, alguna masa, sino que únicamente estar ahí. Creo que ese es el objetivo uno y los demás van en segundo, ¿no? Quizás anteriormente era un poquito más, no quiero decirlo así, pero colectivo, más de asociación, este tipo de movimientos que permitían el crecimiento constante de estos pensamientos, pero el hecho de que ahora sea muy independiente la cuestión del liderazgo político ha afectado porque ciertamente lo que tengo que hacer es famoso para poder ocupar un cargo y no ser alguien que proponga cuestiones interesantes, ¿no? Justo lo podemos ver también en Argentina, ¿no? Que ahora lo que están jugando, están jugando ahora los conservadores y liberales esa carta, ¿no? Lo que hay que hacer es famoso. Y si yo gano ya, entonces ahí sí podemos hacer algunos cambios, ¿no? Pero lo primero que tengo que hacer es famoso, que es como tal de cajón de una campaña, creo yo, pero creo que sí hemos sobredesgastado ese recurso y pues al final tiene un efecto negativo al no tener pues como tal el plan o las estrategias pensadas, ¿no? Al momento de estar ahí ya ocupando el cargo. ¿Cómo ves los casos de Bukele en El Salvador y de Rodrigo Chávez en Costa Rica? Rodrigo Chávez, bueno, me parece en Costa Rica interesante, ¿no? Interesante que los costarricenses, mejor dicho, yo estuve en esas elecciones como observador electoral y como hablábamos con la población y decían ellos iban a votar por lo que sea, menos por la izquierda. Entonces, interesante como eh, socialmente, políticamente, ellos están evolucionados y comprenden, ¿no? Diferente la política, el proceso electoral. Y yo visité Alajuela, varios municipios, distritos que le llaman allá, y todos me decían, aquí vamos a votar lo que sea menos izquierda. Porque nosotros ya vimos que la TAM no está funcionando, o sea, no es necesario que nosotros los tengamos que experimentar para aprender la lección. Creo que eso es algo muy sabio de esa sociedad. Y, por ejemplo, en El Salvador, eh, bueno, no quisiera resumirlo en estas palabras un poco tajantes, ¿no? Pero es un mal necesario, ¿no? Es un mal necesario, creo yo que ha sido un mal necesario porque sí se han sacrificado muchos aspectos en democracia, en derechos humanos, en cuestiones civiles, se está sacrificando mucho, pero creo que hay cosas que afectan a la mayoría y no solo a algunos sectores, ¿no? Entonces, por eso es que se perciben como positivos, ¿no? Y es uno de los, creo, candidatos o líderes políticos que entrega resultados. Entonces, yo ofrecí seguridad, no dije cómo, yo dije que iba a haber y hay. Los medios no me los pregunten, ¿no? O hagamos caso omiso, pero yo el objetivo prometido lo he alcanzado. Entonces, creo que es algo bien interesante de este líder, ¿no? Que yo prometí llegar al punto B y estamos en el punto B. ¿Qué sacrifiqué yo para ese punto? Es ahí sí que no importan los medios, sino que el fin. Entonces creo que es algo bien distinto y lo que hace que él tenga mucha aprobación. Que él prometió, mejor dicho, aquí en Guatemala hay un chiste, ¿no? Con la milicia anteriormente era tenía muchas atribuciones que no le competen, ¿no? Y ellos ofrecían reclutarte y volverte soldado y eso sí te lo cumplían, ¿no? Te reclutaban y te volvían soldado. ¿Cómo y por qué y qué tenías que sacrificar? Eso no te lo contaban.
pero creo que es igual la misma mecánica. Yo te dije, al punto B llegamos, ¿qué sacrificamos? Eso veámoslo después. Pero me parece interesante también la antítesis, ¿no? Que por esta, porque siendo Costa Rica y Salvador el caso contrario, ¿no? Costa Rica sacrifica a las Fuerzas Armadas para invertir en cultura, en sociedad, en educación, y El Salvador es al revés, apuesta por la seguridad para ofrecer al final también algún tipo de redireccionamiento nacional, ¿no? Porque justo ahora las políticas que está aplicando de contraer el gobierno, ¿no? Es para tener un mejor control territorial de la zona, ¿no? O sea, que contrae los municipios para poder tener un mejor control territorial, creo significa que el plan de ¿cómo se llama? Plan de plan de régimen, creo que le llaman ellos, es para largo plazo, o sea, lo van a mantener durante mucho tiempo, el que sea necesario, hasta que El Salvador se convierta pues ya en un lugar posible para inversión extranjera, para el turismo, que no dudo pues empiecen a impulsar ya, porque justo pues él también lo ha hecho muy bien, creo que la parte de relaciones públicas, el ir negociando cuestiones emblemáticas como los Juegos Olímpicos, la cuestión de la Miss Universo, y todo esto que ellos están negociando para darle esa buena imagen, esa buena percepción a la comunidad internacional, creo que es una estrategia interesante y positiva, pero ya a nivel civil, derechos humanos y todo, han sacrificado mucho por llegar al punto B, ¿no? Como mencionábamos. ¿Cómo ves la segunda vuelta en Guatemala? ¿Una continuidad o un cambio? ¿Qué te parece? Eh, Sin duda creo que muy probablemente haya un cambio. Eso no quiere decir que sea positivo, hago la aclaración. Porque justo yo lo que no he criticado abiertamente, porque soy jefe de una misión de observación, entonces tengo ahí el, la obligación de mantenerme imparcial, literal, no puedo intervenir. Entonces, pero lo que pienso y me preocupa un poco es que de la parte de que ofrece el cambio, que muy probablemente llegue a ocupar el Estado, veo mucha inexperiencia, poco capital humano, poco capital político, pocas conexiones con la entidad privada, poca comunicación con ciertos sectores de relevancia, como las cámaras, acá la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, la Cámara de Agrónomos, la Cámara de los Azúcares, aquí hay muchas cámaras, ¿no? Entonces, considero yo que esa falta de comunicación con ciertos sectores sí es una debilidad, no hay capital político, representan una ideología cuestionable en ciertos aspectos, como todas, ¿no? Pero considero yo que eso es lo que más me preocupa, no tienen el capital o el recurso humano para ocupar el Estado como quisieran, quizás, ¿no? Y se están apoyando mucho en juventudes, que eso está muy bien, o sea, es muy positivo, pero quizás dentro de toda esta masa que absorben, ¿no? Pues no el 100% son los mejores profesionales ni los mejores perfiles, no, sino hay que improvisar, como justo como Boric. Yo gané y lo que tengo que hacer es llenar espacios, tengo que llenar plazas, ¿cómo lo hago? Pues llamo a los que tengo que llamar y ellos llaman a su gente y ellos llaman a otra gente y pues improvisando una estructura estatal, que eso trae malos resultados, como bien lo vimos, ¿no? 6 meses de que le rechazaron la constitución y no ha emitido opinión, creo que ese es un mal antecedente. Y creo que muy probablemente ese sea un escenario bastante real de lo que vaya a suceder acá. Eh, Según lo que vos estás observando en la participación ciudadana, ¿el pueblo se equivoca? Mm, Quisiera decir que sí, pero ciertamente, soy franco, me siento identificado con el pueblo, me siento identificado con la población, como bien les comentaba, o sea, es algo, una, una solicitud, una demanda ciudadana el que existe, que haya un cambio, ¿no? O sea, ya estamos un poco cansados, más siendo Guatemala un poco abierto a la manifestación, a salir a las calles y todo esto, y habiendo antecedentes positivos de haber salido a las calles a manifestar. Entonces, considero que las mismas situaciones nos han acorralado un poco a la población también. Bueno, si ustedes no nos ofrecen nada de una ideología que ha gobernado años, ya lleva todos los partidos que democráticamente han ganado han sido conservadores de derecha, y no hay un resultado positivo, algo que podamos presumir, algo que podamos venderle a la comunidad internacional, entonces vamos a tener que probar con algo más. O sea, es normal, socialmente así somos, no somos, así funcionamos de manera individual. Esto no, si sigo caminando por el mismo lugar, no voy a llegar al mismo punto, ¿no? Entonces, Mm. experimentar puede ser una opción, pero el costo de experimentar puede ser alto también, lo que es lo que hay que evaluar. Hay que estar conscientes, creo que tal vez eso es donde yo creo que sí nos equivocamos como población, es que no estamos conscientes de lo que estamos dispuestos a sacrificar por ese cambio. La última de mi parte, después lo que quieras agregar. El,
tanto la corrupción estructural como el crimen organizado, ¿con qué modelo de gestión se enfrenta? ¿Con el de Bukele o hay alternativas? Mm, ciertamente yo quisiera decir que en ese partido no hay, pero sí hay corrupción. Entonces, eh, considero yo que la única forma quizás de poder controlar de alguna manera ese tipo de crimen organizado o corrupción pueden ser métodos bastante similares a la CICIG, que aquí fue la Comisión de Impunidad, que estuvo aquí mucho tiempo. Creo que es una iniciativa bastante interesante, bastante positiva, pero que también, como todo, ¿no? Yo si los quiero a ellos a tener aquí, tengo que sacrificar parte de mi soberanía en cuestiones administrativas al menos, ¿no? Entonces, o atribuciones de investigación, atribuciones de acusación. Entonces, quieren que no, pues hay que evaluar esos riesgos es importante, pero creo que ese es un modelo interesante, ¿no? Porque alguien extranjero que no tiene un interés económico en mi zona puede ser alguien que sea un poquito más objetivo en el momento de buscar algún tipo de espurio en alguna cuestión económica, pero como le comento, ¿no? Hay que sacrificar cuestiones de soberanía, que pues no todos más si son nacionalistas, es un poco difícil hablar de ese tema, pero considero que es una de las metodologías que funciona bastante bien, que pudo haber generado muchos mejores resultados si hubiera habido o hubiera sido un poco más cauteloso, quizá, ¿no? O sea, no muy escandaloso, no muy de prensa, quizás hacer el trabajo y no muchas fotos, no muchas medallas, ¿no? Hacer el trabajo y, sí, y nada más. El hecho de sobrevalorar también el esfuerzo que se hacía desde esa iniciativa, creo que fue lo mismo que les jugó en contra, ¿no? Entonces ya, literal, eran un poder acá judicial, entonces les jugó en contra, ¿no? Les jugó en contra y que pues lamentablemente todo lo que ellos dejaron a la mitad de investigaciones y cuestiones similares, pues ahí se quedó y se empezó a caer porque sin completar las investigaciones no había argumentos para mantener a aquellos que habían quedado en la cárcel, pues que siguieran ahí o pagaran condenas y cuestiones similares. Pero creo que ese es un modelo más efectivo que lo que está pasando con Bukele, ¿no? Porque Bukele, aunque quizás no haya corrupción como tal tan visible, sí hay tráfico de influencia, sí hay nepotismo. Justo yo estuve en El Salvador hace poquito, ¿no? Y fui un poco cuidadoso al momento de intervenir varias veces, porque sí tengo entendido que son un poco rígidos con esto del régimen, ¿no? Entonces, yo comentaba de que pues nepotismo es ejercer poder de manera, desde una casta familiar, ¿no? No es que cobre yo por ser un funcionario público, sino que el mismo hecho de ejercer poder es nepotismo, ¿no? Entonces, como podemos ver allá todos sus familiares, ¿no? En Honduras lo podemos ver también, que están ahí, toda la familia está en el partido. Entonces, considero yo que el hecho de aplicar quizás mecánicas un poquito más estilo los franceses, vamos a decirlo así, en Francia, ¿no? Que pues los familiares hasta cierto grado de consanguinidad no pueden formar parte del Estado. Creo que son políticas un poquito más funcionales quizás en algunos aspectos, pero que estamos un poco lejos, digamos, de ese escenario, porque ciertamente nuestra realidad es que si, digamos, nuestro capital, que es la entidad política del Casillo, hay otras cámaras que están bien inmersas y bien eh, enraizadas con el crimen organizado, entonces ya son dos grupos que están entrelazados en algunos actores, entonces ya es difícil arrancar eso, ¿no? Porque es como arrancar literal un árbol desde la raíz. Entonces, el intentar eh, mitigar la corrupción creo que es muy complicado, aunque también he de decir, o sea, la corrupción es un problema latente, pero ciertamente no creo que sea prioritario en Guatemala. Lamentablemente esa narrativa nos han vendido, pero creo yo que eso no es la prioridad de acá. La prioridad acá debería ser pues muchas cuestiones de inversión extranjera, promoción turística, cuestiones que sí generan un capital interesante, ¿no? Algo que sí nos hace de qué hablar y nos hace que los actores se vuelvan a sentar a la mesa, ¿no? Y que quiera invertir la gente. Pero como tal, la corrupción es algo que padecemos, pero no creo que sea la prioridad en Guatemala, ciertamente. Mejor dicho, hay un estudio que una investigación que dirigió LAB, justo, o LAB DIRC, se llama él, es de la Francisco Marroquín de CADEP, Olaf Dirk, CADEP se llama el comité este de estudio, creo yo. Justo ahí hay un estudio que publicó de 4 tomos, donde dice que aunque no hubiera corrupción en Guatemala, no alcanza para poder brindar todos los servicios, brindar trabajo para todos, educación para todos. O sea, literal, eso es un índice muy pequeño
según el estudio que él tiene, es un índice muy pequeño el que se filtra por esa vía y que es mejor aplicar otras políticas que pueden ser mucho más funcionales y inmediatas que el de tener esa lucha eterna contra la corrupción, ¿no? Que al final ese es un problema que se va a mantener durante mucho tiempo y más mientras no haya evaluaciones o rangos de rendimiento para el gobierno, para el Estado. Muy bien, muchas gracias, David. No, muchas gracias